¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a las noticias aquí en Televistazo. Siguen las diligencias en la investigación por posible tráfico de influencias en la aplicación del plan de vacunación contra el COVID-19. Hola, Gaby. Hola Pedro, amigos, buenas tardes. Hoy la Fiscalía convocó al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, para que rinda su versión. En el lugar está Jacqueline Rodas, quien nos tiene un informe. Jacqueline. El ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, acudió a la Fiscalía y cumplió con la versión voluntaria. La diligencia, que fue convocada a las 8:30 de la mañana, se extendió hasta aproximadamente las 11. Sin embargo, toda la información aportada por el ministro no puede ser difundida debido a que el caso aún está en etapa de investigación previa que tiene carácter reservado. El secretario de Estado no ingresó por la puerta principal de la Fiscalía ni dio declaraciones a la prensa. Varios de los denunciantes ingresaron para escuchar la versión del ministro y a su salida indicaron que ha aportado con elementos importantes y que para ellos sí podría configurarse el delito de tráfico de influencias debido a las personas que se beneficiaron de la vacuna, entre ellas la madre del ministro Juan Carlos Ceballos. Escuchemos lo que dijeron. Nosotros hemos presentado en la denuncia y hay elementos obviamente que configurarían el tráfico de influencias, es decir, el utilizar la posición de un servidor público para beneficiar a terceros, a familiares o a personas con la cual yo voy a dar una retribución. Los denunciantes regresarán mañana a la Fiscalía para reconocer la firma de su denuncia y también para rendir su propia versión. Es nuestro informe desde la Fiscalía General del Estado. Jackie, gracias por tu reporte desde Quito. Veamos ahora cómo, además de la Fiscalía, el Legislativo también cuestiona el proceder del ministro Ceballos. Esta mañana se presentó a la Secretaría de la Asamblea el primer pedido de juicio político en su contra. Entre las causales está falta de probidad por las irregularidades en la vacunación contra COVID-19. Y este no sería el único proceso contra el funcionario. Patricio Díaz nos da mayores detalles. Ángel Singmaleiza es el primero en entregar un pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Lo hizo de manera electrónica este lunes, a primeras horas de la mañana. El legislador presenta 3 causales para el juicio y destaca las irregularidades en el plan de vacunación contra el COVID. Al ministro vacunar un familiar y otros casos en los que no estuvo personal sanitario de primera línea. La falta del ministro de Salud en el cumplimiento de un cronograma y en la probidad en el manejo de los recursos públicos, desviando y entregando vacunas a sus familiares, sería una de las tantas causales. Además del plan de vacunación, Singmaleiza acusa a Ceballos de incumplimiento de funciones al no entregar información sobre los 3.000 carnets de discapacidad irregulares que se entregaron durante la pandemia. La tercera causal es un presunto incumplimiento de funciones al no otorgar los nombramientos a todo el personal médico que disponía la ley humanitaria. Su petición tiene 38 firmas, 4 más de las necesarias. El apoyo, dice, es de todas las bancadas. Las bancadas de Creo, Alianza País, Partido Social Cristiano, Pachacuti, bloques de independientes y algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana. El presidente encargado de la Asamblea, César Solórzano, confirma cómo se realizará el trámite. Lo que haremos es nuevamente convocar al CAL para que puede ser la próxima semana, el día martes posiblemente, para que tomen conocimiento del juicio político. Es que 4 de los 7 miembros del CAL están en campaña por la reelección y se reincorporarían desde la próxima semana, cuando también se espera la comparecencia del ministro de Salud ante la Asamblea, tal como lo decidió el Pleno. Están ya en este instante notificados y luego haremos al llamado al Pleno de la Asamblea Nacional. Además de la petición de juicio de Ángel Singmaleiza, la Revolución Ciudadana prepara otro proceso. El Partido Social Cristiano presentaría igualmente una solicitud similar. Los proponentes se encuentran también en campaña por reelección y entregarían sus peticiones la próxima semana. La situación es crítica en las unidades de cuidados intensivos en Quito debido a la gran demanda de pacientes. Esta vez la capital registra el número más alto en sus listas de espera en las casas de salud destinadas para atender la emergencia. Carla Delgado nos cuenta que incluso hay pacientes derivados a otras provincias. Las unidades críticas de Quito trabajan al 100% de su capacidad y con camas completamente llenas.
En el hospital de la policía, que hace algunas semanas tenía espacios libres en esta área, hoy por la alta demanda les lleva incluso a derivar a pacientes a otras ciudades. Así lo informa Javier Buitrón, director de esta casa de salud. El día de hoy vamos a enviar 4 pacientes a la ciudad de Guayaquil para evitar y prevenir el fallecimiento de estas personas. La situación es similar en otros hospitales. Por ejemplo, en el Carlos Andrade Marín, este lunes 22 pacientes no podían acceder a una cama en terapia intensiva, porque todas están ocupadas. Incluso en otras áreas COVID se registra un aumento considerable. En diciembre terminamos con 400 atenciones. En lo que va del mes, estamos ya alrededor de 650 atenciones hasta el día de hoy. Y es que la capital se acerca peligrosamente al colapso hospitalario según las autoridades. Es la primera vez desde que empezó la emergencia sanitaria que la lista de espera en hospitales registra el mayor número. Así lo afirma el vicealcalde Santiago Guarderas. La lista de personas en espera para las unidades de cuidado intensivo ha subido a 84 personas. Recordemos que en semanas pasadas estuvieron inicialmente en 50, luego pasaron a 60 y ahora tenemos 84 personas en lista de espera, lo cual obviamente genera un mayor porcentaje de mortalidad. Agrega que extremar medidas parece ya no dar resultado en una ciudad que se ha dejado ganar por la indisciplina, provocando la saturación en hospitales mientras hay cerca de 81.000 personas contagiadas. Esta mañana, transportistas de Azuay protestaron contra el alza del diésel y el servicio informal. Decenas de unidades fueron ubicadas en varios sectores para mostrar su inconformidad, como nos informa Bessie Granja con imágenes de Ángel Robles. Cuenca amaneció con una jornada de movilización de buses interprovinciales, taxis, transporte parroquial, expresos y volquetas que se reunieron en varios sectores de la capital azuaya. Los dirigentes del transporte público se unieron para rechazar el alza progresiva del valor del diésel y por la presencia de choferes informales que brindan estos servicios. Patricio Picón, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros de la Azuay, informó que llevan más de un año exigiendo a las autoridades más controles. Nos tienen al borde de la quiebra porque todos los pasajeros con la pandemia en los 6 meses que pasamos parados acudieron a esta avenida, pues hoy creen que esto es el servicio autorizado cuando no es el servicio autorizado. Es más, el tema del alza del combustible también nos tiene sumamente afectados. El sindicato de choferes de la Azuay también se sumó a esta jornada de movilización para exigir el respeto a su trabajo. Que cada mes está subiendo el diésel y eso se preocupa porque ya está sobre el 30% de una alza y los compañeros lamentablemente están trabajando a pérdida. Decenas de unidades fueron ubicadas en varios sectores. Esta situación generó caos vehicular en casi toda la ciudad. De igual manera, en este momento se ha hablado con las máximas autoridades acá del transporte para hacerles un acompañamiento. De esa manera vamos a garantizar el orden y la seguridad acá en la ciudad. Los transportistas se reunieron con autoridades de la gobernación y representantes del Ministerio de Transporte, a quienes solicitaron atender sus requerimientos. Elecciones 2021. Los candidatos a la presidencia de la República intensifican sus actividades en esta última semana de campaña. Varios de los aspirantes empiezan a cerrar sus agendas proselitistas y William Young nos tiene un resumen de esta jornada. Yacu Pérez inicia esta semana con el cierre de su campaña en Guayaquil, junto a su compañera de binomio y dirigentes de Pachacutic de varias provincias. En una rueda de prensa, el ex prefecto de Azuay le envió un mensaje a quienes aún no deciden por quién votar, que les quedan pocos días para definirlo. Que ratificamos nuestro pedido para que los indecisos no desperdicien su voto. Vayan a las urnas, no desperdicien, hagan de su voto un voto útil. Andrés Arauz, de la Alianza UNES, inició esta semana en la provincia de Chimborazo. Luego de un recorrido dio declaraciones sobre el supuesto aporte financiero a su campaña. Una noticia que trascendió desde ese país por una publicación de la revista Semana y que ha tenido repercusión a nivel mundial. Pero Arauz le restó importancia. Nosotros rechazamos categóricamente
esa supuesta noticia. Eso es fake news, es noticia falsa. Nosotros no hemos tenido ningún contacto. Mientras que el candidato del Movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea, este fin de semana recorrió Guayas y Manabí en sus últimas actividades de campaña sobre su vehículo de caravanas y junto a postulantes a la Asamblea Nacional por su agrupación, Larrea saludó a los simpatizantes. Pedro Freile del Movimiento Amigo dejó las caravanas y los recorridos para irse a Ambato y cabalgar, y así llegar a la recta final de su campaña. El Consejo Nacional Electoral asegura que la elección de parlamentarios andinos se realizará con normalidad este domingo 7 de febrero en todo el país. Hasta el momento se han impreso cerca de 4 millones de papeletas y la distribución del material empezó hoy, como nos informa Paul Romero. A 6 días de los comicios, contra el tiempo, el Instituto Geográfico Militar trabaja en la impresión de las papeletas para la elección de parlamentarios andinos. Hasta el momento se han impreso 3.800.000 de las 13 millones de papeletas que deberán ser distribuidas para el proceso electoral de este domingo. La decisión para incluir la elección de esta dignidad se tomó a última hora. Es posible y por eso se tomó la decisión de imprimir las papeletas y realizar el envío a las diferentes provincias, a los diferentes recintos electorales. Esto una vez que el Tribunal Contencioso Electoral notificó este fin de semana que ya no existen recursos pendientes sobre la impugnación presentada por el Movimiento Justicia Social sobre esta dignidad. Una vez que en efecto ya no existen recursos administrativos y contencioso electorales que existan por parte de las resoluciones que ha adoptado el Consejo Nacional Electoral a la calificación de candidaturas de parlamentarios andinos. ¿Pero qué ocurrirá con la votación de parlamentarios andinos en el exterior una vez que los kits electorales ya fueron enviados a los diferentes países? Sí, está complicado y en las próximas horas tendremos que tomar una resolución. Se está haciendo un análisis a qué países podríamos alcanzar a llegar el día sábado. La distribución y custodia de las papeletas está a cargo de las Fuerzas Armadas, que empezó con las provincias más lejanas del Oriente y Galápagos. Vamos a la pausa y al regresar, tras 5 días del asesinato de nuestro compañero Efraín Ruales, la policía y fiscalía intensifican la búsqueda de los autores del crimen en Guayaquil. Más de 60 llamadas ha recibido la policía con supuesta información sobre el asesinato de Efraín Ruales desde que se anunció la recompensa de $50.000 para quien ayude a dar con los autores. Al momento, Criminalística ha recopilado unos 500 videos de cámaras de seguridad y redes sociales en donde se lo ve a Efraín minutos antes del crimen. El momento en que le disparan a Efraín Ruales y sus actividades en el gimnasio son algunas de las escenas que recogen los cerca de 500 videos que ha recabado la policía de las cámaras de seguridad que están a lo largo de la ruta que se siguió para realizar el crimen el pasado miércoles en el norte de Guayaquil. Las imágenes son analizadas por personal de Criminalística, al igual que otros videos que circulan en redes sociales, incluso en el que aparece bailando Daniel Salcedo, vinculado en la venta con sobreprecio de insumos médicos al IES. El coronel Ney Jiménez explica algunas de las pericias a realizar, entre ellas, confirmar si el arma usada en el crimen de Ruales fue utilizada también en otro asesinato durante los primeros días de enero en el sur de Guayaquil. Que también sirvió de móvil para otro caso de muerte violenta, aparentemente, pero, vuelvo y repito, todo eso lo determinará en su debido momento el eje investigativo. Además, la recompensa de $50.000 por información para dar con los asesinos ya ha empezado a dar resultados. Solo la policía ha recibido 60 llamadas, sin contar con los datos que ingresan a través del EQ 911 y otras fuentes. El comandante general de policía, Patricio Carrillo, explicó que determinar el móvil del crimen ayudará a optimizar esfuerzos para poder seguir una sola línea de investigación,
ya que al momento existen 8 hipótesis en torno al asesinato. Esta retaliación debe estar atrás un acto de odio, un acto de venganza. Hay mucha gente que puede tener conocimientos respecto de varias cosas que podrían estar ahí relacionadas, no solamente con la parte esta delincuencial, sino también con temas emocionales, sentimentales, temas laborales, temas ahí de dinero, una cantidad de situaciones que no las vamos a descartar. Mientras tanto, el fiscal que lleva a cargo las investigaciones asegura que durante el fin de semana se realizó una serie de diligencias. Se espera que en esta semana se llame a rendir versiones a una serie de personas, entre testigos, familiares e incluso compañeros de trabajo. Para este martes se ha convocado una marcha por la seguridad, en la que participarán varios colectivos sociales, además de familiares de otras víctimas de la delincuencia. El fin es exigir que los autores de estos crímenes sean capturados. En otros temas, el ISPOL utilizará todos los mecanismos legales y extrajudiciales para recuperar los fondos invertidos por las empresas de Jorge Cherres. Aunque hoy se produjo una reunión entre ambas partes del conflicto, no hubo acuerdos sobre la devolución del dinero. Francisco Garcés nos informa. Las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, se reunieron este lunes con Jorge Cherres y su equipo de abogados. La cita fue virtual y buscaba llegar a un acuerdo para que Cherres devuelva lo que le debe al ISPOL. Pero como ha sucedido con el cruce de decenas de cartas entre las dos partes, el acuerdo no llegó. Que se cumplan con los vencimientos. Nosotros compramos con dinero efectivo, con liquidez, con recursos. No estamos pidiéndole solamente que nos devuelva en calidad de activos. Porque activos pueden ser los papeles, efectivamente, pero nosotros compramos con dinero de los policías. Es que el ISPOL desde el 2014 hizo varias inversiones en las que Cherres fue el intermediario. En total suman 693 millones de dólares. Hasta diciembre, Cherres ya había acumulado más de 190 millones de dólares de pagos incumplidos. Pero en la reunión argumentó que se retardaron los pagos porque el Estado renegoció su deuda externa el año pasado y eso retrasó el cumplimiento de los bonos de deuda. Aquí ha participado también el subsecretario de Crédito Público. Él, con todas sus palabras, le ha dicho: señor, el Estado ecuatoriano ha honrado su deuda y ha pagado puntualmente a los acreedores. ¿Por qué usted no ha pagado al ISPOL? Al final, Rueda se mostró decepcionado y anunció que pedirá por escrito nuevas explicaciones a las empresas de Cherres para intentar aclarar su posición y establecer un mecanismo de cumplimiento de sus acreencias. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador reforzó la presencia militar en la frontera sur mediante el envío de 20 vehículos tácticos y 200 uniformados. Las unidades patrullarán el cordón fronterizo ante la presencia masiva de ciudadanos venezolanos que intentan llegar al Perú en busca de mejores días. La ciudad de Huaquillas se encuentra llena de migrantes que se agrupan en parques, canchas y edificios en construcción a la espera de que Perú relaje el control militar en su lado de la frontera para seguir el viaje. Pausa y más adelante en Televistazo. Aumentan los contagios por COVID-19 en Valencia, provincia de Los Ríos. El cantón está vigilado luego de ser detectado un paciente con la variante británica. Continuamos. El Ministerio de Salud confirmó que el paciente cero de la variante británica de coronavirus detectado en Los Ríos recibió el alta médica. Y a pesar del cerco epidemiológico en el cantón Valencia, se reporta un aumento sostenido de contagios. José Carlos Alvarado nos cuenta más. El Ministerio de Salud confirmó que el paciente cero de la variante de Reino Unido del coronavirus recibió el alta médica en la provincia de Los Ríos el pasado 26 de enero. En un comunicado, la entidad explicó además que los 3 familiares que también dieron positivo para la variante de COVID-19 están en condiciones estables. Heidi asegura ser la hija del paciente cero de la variante británica. Detalla que llegó al país desde Reino Unido por una emergencia familiar, con una prueba PCR negativa, pero a inicios de enero fue internado con síntomas. Incluso estuvo en cuidados intensivos y fue intubado. Agrega que su padre, quien permanece en casa, recién se entera de todo lo sucedido. Todo esto le está afectando a mi padre. Él está estable, pero
necesita bastante recuperación él por dentro. A pesar de la mejoría, Heidi comenta que mantienen inconformidad porque nunca recibieron una notificación oficial por parte del ministerio sobre su diagnóstico. Porque confirmaron a nivel nacional sin darnos nuestras pruebas. Nosotros pedíamos pruebas. Consultamos a la institución sobre esta situación, pero estamos a la espera de una respuesta. El ministerio asegura que continúa con la vigilancia a través del seguimiento telefónico y las visitas domiciliarias para monitorear a este círculo familiar. En Valencia, Cantón de los Ríos, se instaló el cerco epidemiológico por el contacto de decenas de personas con el primer caso. El COE cantonal se encuentra alerta debido a que en apenas un mes se reportó un incremento considerable. El 1 de enero Valencia tenía 93 contagios por COVID-19. Sin embargo, hasta este 31 de enero había 248 diagnósticos positivos. Es decir, hubo un aumento de 155 casos. El alcalde del cantón, Celso Fuertes, describe que por eso Valencia continúa en semáforo amarillo. Entre las medidas que se tomaron recientemente está la prohibición de circulación vehicular entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. La apertura de todo local comercial hasta las 10 de la noche, aforos reducidos hasta el 50% y la prohibición de todo tipo de velatorio. Incluso se trabaja en un centro temporal para pacientes con síntomas de COVID-19. Donde se puede dar atención a 7 personas con oxígeno y con insumos médicos que nosotros ya estamos preparándonos para la situación donde se llegue a suscitar muchos casos más. Las fumigaciones también continúan en todos los sectores de Valencia, cuyo COE cantonal revisa sus medidas cada 8 días para enfrentar la pandemia. Una mujer policía falleció esta madrugada tras sufrir un accidente de tránsito en Guayaquil. La uniformada se movilizaba en una moto y recién había salido a trabajar. El choque fue mortal. Esta madrugada, Daniela Trejo terminó su jornada laboral como policía, sin imaginar que sería la última. La uniformada de 36 años falleció tras accidentarse mientras conducía su moto por la avenida Barcelona, en el oeste de Guayaquil. Así lo confirmó Milton Erazo, agente de tránsito municipal. Se presume que es un choque por alcance, a la vez pierde pista y estrellamiento sobre el carril izquierdo de los pilares que se encuentran ahí de la avenida Barcelona. Debido al fuerte impacto, la moto en que se movilizaba la mujer se deslizó unos 30 metros del sitio donde quedó el cadáver. Al lugar acudieron agentes de tránsito y compañeros de la víctima, quien vestía su uniforme de policía. Sí, es una cabo primero, Daniela Trejo, de la Policía Nacional, y los peritos de la OIAT pues, están aquí tomando acciones también del accidente para determinar la situación o el origen del accidente. También llegaron sus familiares, quienes prefirieron no dar declaraciones mientras se resignaban a ver el traslado del cuerpo a la morgue. Autoridades solicitan suspender el permiso de operación a la cooperativa de transporte Ambato después de que uno de sus choferes ocasionara un grave accidente de tránsito este domingo en la vía Latacunga-Lamaná. Nuestro corresponsal Patricio Viera con los detalles. Competiendo ahí la Cotopaxi y el Ambato. Las imágenes fueron captadas por un video aficionado. Aquí se observa una supuesta competencia entre los buses de las cooperativas Ambato y Cotopaxi. Sucedió este domingo a las 17 horas en la vía que une Latacunga con Lamaná, a la altura de la comunidad Apagua. Al llegar a la curva se observa cómo la unidad número 2 de la cooperativa Ambato se cruza de carril e intenta rebasar al bus de la cooperativa de transporte Cotopaxi. En ese instante se escucha un sonido de frenado. Ahí está. Ahí está. Inmediatamente los habitantes de la zona llegan al lugar y observan el choque frontal angular del pesado automotor contra un automóvil. Esteban Altamirano, gobernador encargado de Tungurahua, nos da a conocer el pedido que se ha realizado a la Agencia Nacional de Tránsito. Nos comunicaron que en este caso se aplicará la sanción máxima que viene a la intervención de la cooperativa durante un mes, que literalmente no podrá tener el funcionamiento necesario, pero esto lo decide el jurídico de la Agencia Nacional de Tránsito. Los 3 ocupantes del automóvil resultaron ilesos, así nos informa Juan Carlos Salazar, comandante de policía en Cotopaxi. Únicamente hubo daños materiales. Gracias a Dios no hubo personas heridas ni personas fallecidas. Tras el accidente, el conductor del bus se dio a la fuga, pero este día lunes fue capturado. Fue detenido con el parte policial y se encuentra ya en el proceso jurídico que se encargan ahí sí de levantar la entidad competente.
La Agencia Nacional de Tránsito en Tungurahua, conjuntamente con la gobernación de esa provincia, trabajan ya en un plan de contingencia que permitirá cubrir las rutas durante el tiempo que dure la suspensión de la cooperativa Ambato para no afectar a los usuarios. Luego de la pausa, se desarrolló la primera cirugía fetal en el Ecuador. Se trata de un bebé con una malformación en su columna que fue intervenido en el vientre de su madre. Les tendremos los detalles de esta operación. Seguimos con información. En Manta, un hombre de 35 años de edad fue asesinado en el barrio 1 de enero. La víctima fue identificada como Raúl Cervantes. Según las primeras investigaciones, él fue baleado en los exteriores de su vivienda. Sus familiares intentaron salvarlo, llevándolo a una clínica donde solo confirmaron que ya había muerto. En la escena, la policía encontró 11 restos de bala. La policía investiga el asesinato de un comerciante de plátanos ocurrido este fin de semana en Daule, provincia del Guayas. Según testigos, el hombre estaba atendiendo a una clienta en el sector de Banife cuando un sujeto se acercó al local y le disparó en varias ocasiones. El comerciante fue trasladado por sus familiares al Hospital Básico de Daule, donde minutos después falleció debido a la gravedad de las heridas. Por primera vez en el Ecuador, un equipo de 15 especialistas entre ecuatorianos y mexicanos realizaron una cirugía fetal correctiva de una malformación congénita a un bebé de 27 semanas de gestación. Incluso se tuvo que sacar el líquido amniótico y aplicar anestesia al feto. Una histórica cirugía en el país que llena de esperanza a las madres cuyos hijos presentan malformaciones desde el vientre, como nos informa Denise Molina. Se trata de un feto de 27 semanas que es operado. Un equipo multidisciplinario de 15 especialistas ecuatorianos y 2 mexicanos realizaron la primera cirugía fetal correctiva de una malformación congénita. Una cirugía con 200% de riesgo, señala el anestesiólogo obstétrico de cirugía de alto riesgo, Pablo Santillán. Es una técnica muy parecida a una cesárea en la que se expone al feto, al cual se le coloca una anestesia que preparamos del equipo de anestesiólogos y pues el feto se relaja y tiene una dosis analgésica para que puedan realizar el procedimiento. Santillán señala que incluso se sustrajo todo el líquido amniótico para poder realizar la cirugía. ¿Pero cómo suplantarlo después? Que es una colocación de líquido, que es solución salina con un antibiótico y posterior a eso pues ya el propio organismo va a ir produciendo el líquido para que sea suplantado. Andrés Cepeda, director médico de la clínica Atlas, dice que en esta cirugía el monitoreo de la madre y del feto era primordial, pues el feto también fue anestesiado y existía el riesgo de que los latidos del corazón se paralicen. Un sentido de aliento a madres gestantes que pueden presentar malformaciones y que se les puede ofertar dentro del país una resolución. ¿Pero qué pasa si el feto no hubiera sido operado? El producto tenía un déficit del tubo neural que se conoce como mielomeningocele o espina bífida. No pueden caminar, no puede irseles la orinita, la deposición. Fueron 3 horas de una exitosa pero compleja cirugía y aunque la madre ya fue dada de alta, ella y su bebé seguirán siendo monitoreados hasta el día del parto. Elecciones 2021. Jóvenes a la Asamblea. Uno de los planteamientos de los jóvenes candidatos a la Asamblea Nacional apunta a dar mayores oportunidades laborales y académicas a los de su generación. Carlos Barcia es un universitario manabita que busca llegar al legislativo por la alianza Unión por la Esperanza. William Young nos muestra más de sus propuestas. Asegura que su familia es lo más valioso que tiene. Es hijo único y eso, según nos dijo, lo hace más apegado a sus padres que son un pilar en cada etapa de su vida. A sus 22 años, Carlos Barcia se aventura como candidato a la Asamblea Nacional por la alianza UNES. Y aunque está en el casillero 14 de entre 15 postulantes, mencionó que sus propósitos son claros si llega a obtener una curul. Estamos promoviendo una asamblea incluyente, donde se haga respetar los derechos de todos los ecuatorianos. Y no vamos a hacer un trabajo de escritorio, sino de territorio, escuchando el clamor ciudadano, las necesidades de cada uno de los ecuatorianos.
Yo soy un joven que tiene los ideales políticos bastante claros y sobre todo esas ganas y esas convicciones de recuperar la esperanza y la dignidad de todos los ecuatorianos. Nació y vive en Montecristi. Es parte de una familia de políticos. Su madre fue concejala y su abuelo, a quien perdió en la pandemia, fue vicealcalde de este cantón, Manabita. Y desde ahí yo creo que corre sangre por mis venas de el verdadero significado de la política, que es servir a los ciudadanos. Siendo tan joven, ¿cuál es tu preparación para ser asambleísta? En la vida hay dos tipos de preparación. La primera es la académica, en la cual estoy terminando mi carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, y lo que le complementa es la parte humana. Es escuchar ese sentir de todos los ecuatorianos. Desde muy pequeño he recorrido mi querida provincia de Manabí, escuchando las necesidades de cada uno de ellos. ¿Cuál crees que es la ley que debe aprobarse en la Asamblea de forma urgente? Vamos a analizar la ley de apoyo humanitario, en donde no se tomaron en cuenta los derechos de todos los ecuatorianos, de los trabajadores, incluyéndonos a nosotros los jóvenes. No puede ser posible que aproximadamente el 28.4% de jóvenes estén en el desempleo. ¿Cómo evitar que la próxima sea una asamblea de repartos, algo que se ha cuestionado tanto? Vamos a hacer un trabajo en conjunto. Nosotros no solo vamos a legislar, sino también a fiscalizar, haciendo un trabajo con la ciudadanía. Existen dos comisiones muy importantes en la Asamblea, que es la Comisión de Fiscalización y Control Político. Dentro de nuestro plan de trabajo busca organizar y fortalecer las organizaciones sociales y que nos ayuden a combatir la corrupción, porque el futuro depende de cada uno de los ecuatorianos y de nosotros sacar adelante este país. Y como Manabita dijo que el sombrero de paja toquilla no podía faltar en su campaña. Se considera un joven entregado a su comunidad y por eso sigue haciendo campaña recorriendo el país, esperando llegar a la asamblea. Y así llegamos al final de esta emisión de noticias en Televistazo. Gracias a todos por su compañía, amigos. Gaby. Así es, Pedro. Regresamos con más información esta noche a las 7. Los esperamos. Una buena tarde para todos.